Recordar que somos frágiles es ser conscientes de nuestra existencia, que somos pasajeros, que la vida es relativamente corta y que queremos disfrutarla al máximo con los seres queridos y todo el tiempo que se pueda. Los papás y las mamás queremos tener un mundo mejor para nuestros hijos, pero momentáneamente no es el mundo que querríamos tener ni para nosotros ni para ellos. Estamos muy acostumbrados a nuestra rutina diaria, a ir al trabajo, a ir a buscar a los chicos a la escuela, a sacar a pasear el perro, lo normal. La mayoría de nosotros olvidamos que vivimos en un mundo que nos afecta constantemente. Nos afecta el clima, nos afecta el tránsito, nos afecta el humor de las personas, nos afectan las decisiones políticas, nos afectan los desastres naturales o hasta en el peor de los casos, una guerra. Hay quienes estaban viviendo esa rutina normal y de un día para el otro su vida cambió totalmente. Basta con ver las imágenes de la Habana de Valencia. Como este caso, durante el último año hubo cientos. Inundaciones en Sudáfrica, más de 100 fallecidos y 4.000 personas sin hogar. Inundaciones repentinas en Pakistán, inundaciones en el sur de China, incendios forestales en Corea del Sur, terremoto en Myanmar que fue de 7.7 grados, el huracán Eric en México. Las razones y los datos empíricos sobran. En los últimos 50 años la cantidad de desastres climáticos se quintuplicó. No solo eso, que en los años 80 había en promedio 3 desastres climáticos costosos al año y hoy hay más de 17. La NASA también advirtió que las sequías y las inundaciones se duplicaron en los últimos 5 años. Mientras tanto, este mundo se está enfrentando a varias crisis al mismo tiempo. Vivimos en un momento global marcado por una guerra prolongada entre Europa y Rusia y Ucrania, una crisis humanitaria en Gaza que despierta el repudio internacional, el aumento del gasto militar por parte de varios gobiernos en detrimento del bienestar social y tensiones internas crecientes en países como Argentina, Estados Unidos, protestas masivas, inflación acelerada y una preocupante erosión de los derechos básicos. Hasta las cortes de luz fueron bastante más frecuentes. No hace mucho nos dejaron aquí en Portugal y en España casi 12 horas sin energía eléctrica. Y todo esto mientras el calor extremo está rompiendo récord en todos los continentes y millones de personas viven bajo la amenaza directa del cambio climático. Por un momento dejemos de imaginar esta escena catastrófica y volvamos al presente. Hoy estamos bien, tenemos comida, tenemos un techo, pero bueno, esa rutina, la familia, el trabajo, las cosas que tenemos que hacer a diario, nos hacen olvidar que todo puede cambiar de un día para el otro. No se trata de tener miedo, sino de estar más informados, porque el riesgo, como lo ven, es real. Y si empezás de a poquito a prepararte, vos y tu familia, puedes reducir un poco el impacto de este tipo de cosas e incluso salvar la vida de los tuyos o la tuya. Entonces vale la pena hacerse una pregunta simple pero poderosa. Si algo pasa donde yo vivo, ¿estamos preparados? Y no, yo no voy a hablar de irse al bosque a cazar venados o montar una carpa. Acá hablamos de prepararnos en casa, hablamos de datos empíricos, hablamos de que toda esa información, aprender toda esa información nos va a dar más oportunidades ante este tipo de eventos. Preparar a toda una familia ante cientos de posibles desastres no es nada fácil. Y mucho menos cuando tenés hijos, poco tiempo y un presupuesto bastante acotado. Por eso pensar en la preparación o en el preparacionismo no es algo que puedas hacer de una sola vez en un día. Tampoco es algo que te lleve años, pero sí es algo que deberías de ir incorporando de a poco, con criterio, sin que te quite el sueño. Pero lo interesante es arrancar, aunque sea con un poquito, mantenerlo en el tiempo y volverlo sobre todo un hábito. Hacerlo un hábito es la clave, porque todos los días un poco y con eso vas a sentirte vos y tu familia vas a sentirse mucho más seguro ante cualquier desastre. No estoy diciendo que esté mal aprender a cazar, aprender a usar un arco y una flecha, hacer fuego con un palito en el medio del bosque. No estoy diciendo que eso esté mal. Realmente muchos autores lo hacen con las mejores intenciones, tratar de mostrar su kit, mostrar su mochila, mostrar sus habilidades de caza, de pesca, de supervivencia en el bosque, pero creo que se están olvidando de lo principal, que es el conocimiento. El conocimiento, el manejo de una emergencia, el plan de evacuación de tu familia, me parece que es central y sobre todo tener el conocimiento fundamental de cómo se divide una emergencia, cuáles son esas etapas que tiene y cómo dividir este problema en partes para que no nos desborde, para no sentir que es demasiada información que tenemos que aprender o saber o demasiadas cosas que tenemos que comprar. Hablemos un poco del ciclo del desastre.
Aprender el ciclo del desastre nos pone en un lugar mucho más estratégico y más sólido a la hora de responder ante una emergencia. Nos da una visión mucho más panorámica, una mejor calidad de protección ante cualquier evento que se nos pueda presentar. Los desastres naturales nos acompañan desde siempre, ya nuestros pasados lo sabían. Por ejemplo, muchas comunidades se asentaban cerca de los ríos, obviamente por la necesidad de tomar y de tener y de utilizar agua, pero cada tanto estos ríos se desbordaban. Entonces venía una inundación, se llevaba todo y perdían casa, comida, cosechas y hasta algún que otro pariente. Empezaron a reconocer las señales de una crecida, empezaron a observar más las tormentas, a elegir mejor a dónde vivir, empezaron a prepararse para cuando el agua llegara. Lo mismo pasó en los volcanes, aprendimos que lanzan lava, que lanzan gases tóxicos, que destruyen todo a su paso y nos fuimos adaptando al terreno. Y un poco ese es el punto, aprender de nuestro entorno, observar, recordar y adaptarse. Porque cuando las cosas suceden, el conocimiento es nuestra mejor herramienta. Bueno, el ciclo del desastre, o el también llamado ciclo de la gestión del riesgo de desastres, incluye varias etapas que permiten a las personas, a las comunidades y los gobiernos anticipar, responder y recuperarse de eventos catastróficos. Hay varios modelos, yo elegí uno. Ustedes pueden buscar en internet el que ustedes quieran que más se adapte a su familia. Yo incluí en este modelo una parte anterior, una etapa anterior que se llama prevención. Para mí es muy importante la prevención porque es una acción que busca evitar que ocurra un desastre o eliminar completamente el riesgo. En algunos casos tenemos esa posibilidad. Imaginemos una situación común, por ejemplo la crecida de un río. Por ejemplo, si sabemos que el río suele desbordarse, en ciertas épocas no deberíamos estar ahí cuando se ocurra. Compartir esta información con otras personas para evitar una tragedia también es parte de prevenir, es informar a un turista que viene a tu zona que no sabe que el río se desborda, es decirle, che, mira, el río se desborda, ten cuidado durante una lluvia. Después de eso viene la mitigación. Si la última vez el agua llegó hasta la puerta de tu casa, quizás esta vez puedas colocar unos burletes de goma en la ventana, protegerla para que no ingrese tanta agua, hacer alguna especie de barrera con bolsas de arena, ver cómo desviar el agua entre vos y tus vecinos o tu familia. Y son pequeñas acciones que puedes hacer por anticipado para que el daño sea mucho menor. Ya más cerca del momento entra en juego otra de las etapas del desastre que se llama preparación. La preparación es un conjunto de acciones, planes, recursos y capacidades que se van desarrollando antes de un evento adverso, ¿no? Con el objetivo de reducir el impacto inmediato y de facilitar una respuesta más eficaz, una recuperación bastante más rápida. ¿Cuáles son las características más claves de esto? Bueno, tiene que ser proactiva, se implementa antes de que ocurra el evento. Tiene que ser multinivel, o sea, abarcar desde el nivel personal y familiar hasta lo más comunitario o institucional. Tiene que ser integral, por ejemplo, incluir aspectos físicos, por ejemplo, suministros, organizativos, tener algún plan, cognitivos, o sea, es decir, estar educado, aprender sobre el asunto, y social, tener redes de apoyo, ¿no? Eso es un poco el pilar fundamental de esto. Y vos también puedes prepararte en tu familia, tener un bolso listo, saber a dónde ir, guardar todos tus documentos, quién hace qué cosa, en qué punto se van a encontrar si llega a haber alguna catástrofe, cómo comunicarte con tu familia, tenés radios, funcionan los celulares, ese tipo de cosas están dentro de la preparación. Finalmente ocurre el desastre. Bueno, ahora es la parte de la respuesta, es otra de las etapas. Hay que actuar, evacuar, hay que pedir ayuda, hay que rescatar, hay que atender a los heridos, hay que clasificarlos, hay que tomar decisiones rápidas. Acá el pánico no ayuda, la improvisación tampoco, por eso hay que tener un plan. Hay que pensar, por ejemplo, hay cables eléctricos sueltos, hay gas, hay niños en riesgo, hay objetos flotando que nos puedan herir también como rescatistas, como personas que van a ayudar, también tenemos que cuidar nuestra integridad física, obviamente. Después viene un poco la etapa más dura del desastre, que es la recuperación. Volver a ver los daños, acompañar a quienes sufrieron pérdidas en un momento delicado, sobre todo si tenés niños. No necesitan ver todo ese desastre traumático, mejor si podemos protegerlos de eso. Y si tienen que participar y ver y estar, porque no queda otra alternativa, darles un rol claro. Decirles, mirame, estoy con vos, vamos a salir de esta, mira, tenés que hacer esto, mírame a mí, tenés que hacer esto, enfocarlos bien en la tarea que tienen que hacer para evitar que se distraigan o se frustren ante la situación de pánico, ¿no?
En la parte de la recuperación es cuando empezamos a sacar el lodo de las casas, es cuando empezamos a tratar de abrir las vías de comunicación con el resto del mundo, es cuando tratamos de empezar a volver a la normalidad. Ese comienzo es toda la parte de la recuperación. Ya viene después una etapa de calma y ahí es cuando vuelve a empezar el ciclo y empezamos a preguntarnos otra vez, bueno, ¿qué hicimos bien? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué se puede mejorar? ¿Qué aprendimos de todo esto? Este modelo que también define Naciones Unidas se llama UNDRR. Tiene estas 5 etapas: la prevención, la mitigación, la preparación, la respuesta y la recuperación. No es un esquema abstracto, se puede aplicar en tu casa tranquilamente y sirve para evitar los riesgos del diseño de nuestra vida cotidiana, prepararnos activamente con simulacros, con protocolos simples que le podamos enseñar a nuestra familia, tratar de responder con agilidad y cuidado cuando algo pasa, recuperarnos sin quedar quebrados emocionalmente, tratando de tener un plan de acción que no nos permita estar sumergidos en ese momento de depresión, ¿no? De ese momento de shock. Tratar de aprender y mejorar sin repetir esos errores. También dentro de ese plan tenemos que tener en cuenta a nuestros vecinos, si vivimos en un condominio, organizarnos con nuestros vecinos, por ejemplo, si hay algún discapacitado o un anciano, ¿quién lo va a buscar? Hay un forzudo, hay alguien que hace gimnasia, alguien que tiene buenos brazos, ese va a buscar al anciano, a buscar al discapacitado, a tratar de evacuarlo, tratar de pensar esto como una forma más comunitaria, a mí me parece mucho mejor. Yo sé que esta parte es muy teórica, que vos querrías saber, qué pongo dentro de mi mochila, cómo armo un plan, pero créeme que esta parte es muy importante y tenemos que entender bien cómo es la fase del desastre, cómo nos permite dividir el problema para que no nos abrumemos con tanta información como te decía antes. Entonces, básicamente, ¿qué te tiene que quedar hoy? Que los desastres no empiezan cuando pasa algo, sino que empiezan mucho antes y se resuelven después. Prepararse es pensar, prevenir, ensayar, aprender e ir ajustando ciertas cosas. Y todo eso lo puedes hacer también en la familia, ¿no? Aquí en Nodo Kairos te vamos a ayudar a aplicar todo este tipo de información. Desde lo más simple, como es, por ejemplo, cómo cortar la luz, cómo tener un panel solar pequeño en tu casa como para poder cargar el celular durante un apagón, eh, cómo almacenar energía, cómo almacenar agua, hasta cosas muchísimo más complejas como cómo armar un plan realmente de supervivencia en familia. En los próximos videos vamos a ir viendo más cómo hacer todo esto puntualmente para prepararte vos, para preparar a tu familia. En la mayoría de los videos que vemos de preparacionismo son hombres solos que hablan, que no tienen una familia o no tienen hijos o no tienen una esposa o realmente se olvidan de que tienen también un barrio, una comunidad, un edificio, que tienen vecinos con los que pueden llegar a contar y se vuelven bastante más individual. Y lo individual a veces no es muy eficiente. Así que si esto te resuena, te sirve y te interesa, quédate con nosotros, porque cuantos más seamos, mejor preparados vamos a estar todos. Si te gustó este video, te pido por favor que dejes tu comentario, que dejes tu crítica constructiva, que nos preguntes cualquier duda que tengas. Mi nombre es Carlos Gomila y te pido también que le des me gusta si te gustó el video y le des a la campanita para suscribirte para nuevos videos aquí en Nodo Kairos. Desde ya muchas gracias y esperamos que sigas viendo el resto de los videos.